Un fabricante puede producir 4.050 teléfonos celulares cuando se gastan X dólares en mano de obra y dólares en capital. La ecuación que relaciona X y es 75X. Los 3/4 de Y con 1/4 es igual a 4.050. Considerando que para determinar DIRCS luego determine el valor de DIRCS en el punto 8116 porque la ecuación es una ecuación implícita. Para encontrar DIRCS, debemos ejecutar diferenciación implícita, indicando que el primer paso es diferenciar ambos lados con respecto a X. Al realizar una diferenciación implícita, cuando diferenciamos un término X con respecto a X, diferenciamos como lo hacemos normalmente. Al diferenciar el término Y con un spect X, aplicamos el rollo en cadena, lo que significa que primero se diferencia con spect con Y, luego multiplica por un factor de DIRCS, y esto se debe a que estamos aplicando el rollo de la cadena. Además, observe en el lado izquierdo tenemos un producto de 75X a 3/4 y el de 1/4, y por lo tanto también tenemos aplicar la regla de diferenciación del producto, aplicar la regla del producto. En el lado izquierdo, tenemos la primera función de 75X a las 3/4 partes multiplicado por la derivada de Y, la cuarta parte con respecto a X, lo que también requiere una regla de la cadena. Porque estamos tratando Y en función de X así que primero diferenciamos con respecto a Y, lo que nos da 1/4 más ancho que la potencia de 1/4 menos 1, lo que es menos 3/4, y luego multiplica DIRCS. Una vez más, aquí estamos aplicando la regla de la cadena, por lo que tenemos veces DIRCS, y luego tenemos más el segunda función de más ancho, la cuarta parte multiplicada por la derivada de 75X las 3/4 partes, que es 75 veces 3/4 por X, la potencia de 3/4 menos 1, que es menos 1/4. Y, porque tenemos un término X, no necesitamos aplicar la regla de la cadena. No incluimos un factor de DIRCS es igual al lado derecho. La derivada de 4.050 con respecto a X es 0 para el paso siguiente. Sigamos adelante y simplifique estos productos. Vamos a escribir este primer producto igual a 75X las 3/4 partes. Dividido por 4 y el poder del positivo 3/4 veces DIRCS. Observe que aquí movimos X a la potencia de menos 3/4 después del denominador, cual hizo que el exponente fuera positivo. Y luego tenemos más 75 veces 3 son 225. Vamos a escribir este producto como 225 y, el cuarto. Dividido por 4X hasta el 1/4 es igual a 0. Y ahora, para resolver DIRCS, sigamos adelante y restemos 25 y, la cuarto dividido entre 4X y 1/4 en ambos lados. Y ahora a resolver para D510 multiplicará ambos lados de la ecuación por recíproco de la fracción 75X a las 3/4 partes divididas por 4 y, los 3/4. Lo que significa que multiplicaremos ambos lados por 4 y, las 3/4 partes divididas por 75X dan las 3/4 partes. El lado izquierdo se simplifica a 1 de DIRCS. El producto de las fracciones es 1 porque multiplicamos los recíprocos. Así que, de nuevo, tenemos DIRCS es igual al producto de la derecha. Primero simplifiquemos 75 y 225. Compartan un factor común 75. Hay uno 75 y 75 y 3 75. Y 225 y 4 divididos por 4 se simplifica a 1. Así que esto simplifica muy bien en la actualidad. Tenemos 3 veces negativas, porque el cuarto multiplicado por y, los 3/4, 1/4 más 3/4 es 1, y por lo tanto, el numerador es simplemente menos 3y. Y el denominador es simplemente X a la cuarta parte multiplicada por X a las 3/4 partes, ¿cuál es X igual al primero o solo X? Ahora sabemos que DIRCS es igual a menos 3y dividido por X. Y ahora podemos determinar la IDX en el punto 8116 sustituyendo 81 por X y 16 por Y. Esto nos da resultados negativos 3 por 16 dividido por 81, que es igual a menos 48/80 primero. Pero hay un común factor de 3 entre 48 y 81 de X en el punto 81.
con 16 es igual a menos 1620 séptimo. 16/27. Espero que te haya resultado útil.